Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 15 de abril del 2026. Segundo, lectura y trámite legislativo como de urgente u obvia resolución de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio, remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, presentada por el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del apartado B del artículo 25 y se adiciona un párrafo al artículo 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de legítima defensa con perspectiva de género, presentada por la diputada Zahara Munira José Flores, integrante de esta 69ª legislatura. Quinto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un cuarto, quinto y sexto párrafo a la fracción segunda del inciso B del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de armonización con perspectiva de género, presentada por la diputada Rosalinda López Sánchez, integrante de esta 69ª legislatura. Sexto, lectura del oficio signado por el licenciado Freddy Ramírez Díaz y el ciudadano Óscar Garduza Hernández, presidente municipal constitucional y secretario del Honorable Ayuntamiento de Sunuapa, Chiapas, por medio del cual informan de la solicitud de licencia indefinida presentada por la ciudadana Erika Lorena Díaz Castellanos para separarse del cargo de regidora plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano a partir del 1 de abril del 2026 al 30 de septiembre del 2027. Séptimo, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 15 de abril de 2026. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Gracias, está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio, remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Secretarios del Congreso del Estado de Chiapas. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Asimismo, me permito informarles que el expediente completo que da origen a la presente minuta se encuentra para su consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 21 de abril del año 2026, diputada Julieta Villalpando Riquelme, secretaria. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 177, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea que el asunto presentado sea considerado como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si el asunto presentado es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobado. Es de considerarse como de urgente u obvia resolución el asunto presentado. Compañeras y compañeros legisladores, está a discusión la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Silvia? ¿En qué sentido, diputada Marcela? ¿En qué sentido, diputada Sahara? ¿En qué sentido, diputada Ana Karen? ¿En qué sentido, diputada Andrea? ¿En qué sentido, diputada Giovanni? Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Esther Argüello García hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la minuta que se discute.
Con su venia, diputada presidenta de la mesa directiva, diputada Alejandra Gómez Mendoza. Con la venia de nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Compañeras y compañeros legisladores de esta 69ª legislatura, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Hoy estamos siendo testigos de un acto republicano que, bajo al parecer de nuestra fracción parlamentaria, es a todas luces un acto de estricta justicia para las mujeres de nuestra nación. Con la reforma presentada al Congreso Federal por nuestra aliada y amiga, nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy nuestro país y Chiapas avanzamos en torno a la creación de un marco jurídico de vanguardia, en torno a un fenómeno social de suma importancia que a todos nos duele y nos ocupa, que es el feminicidio. Se busca depurar el sistema penal nacional, tipificando con mayor rigor y precisión este delito que es de lesa humanidad. Quiero destacar aquí dos cambios cualitativos que esta reforma aporta. El primero es que se asume al feminicidio no como un delito aislado, sino como una expresión externa de un espectro continuo de violencias de género, arraigadas en desigualdades históricas entre mujeres y hombres. El segundo se refiere a que evita la fragmentación y la falta de coherencia que hay entre las entidades federativas en cuanto al tipo penal, sus agravantes y sus sanciones. Y es justo ahí donde los congresos locales tenemos que homologarnos, porque aún hay divergencias en cuanto a la cuantía de las penas. Un escenario de asimetría que solo genera criterios dispares y eso ya no es posible. Por eso estoy convencida de que con esta reforma estamos dando un paso necesario y sustantivo para que las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país puedan tener un desarrollo en plenitud y además puedan potenciar sus capacidades contando con mejores oportunidades para el bienestar de ellas mismas y de sus familias. Compañeros y compañeras legisladoras, nuestro voto a favor significa construir un marco normativo uniforme para la protección más efectiva de los derechos humanos, así como para evitar la impunidad en la comisión de un delito que vulnera la sana convivencia social que debe prevalecer siempre entre todos los ciudadanos. Es por ello que votemos a favor unánimemente de las mujeres de México y, por supuesto, de las niñas y adolescentes de nuestro querido estado de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Silvia. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Castillo Atristain, hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la minuta que se discute.
Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores y legisladoras. El acceso a la justicia no debe de depender de la entidad federativa en la que ocurra el crimen, porque eso se llamaría impunidad territorial. Estamos frente a una problemática que lastima profundamente al país y que exige respuestas claras y firmes desde el ámbito constitucional. Permítanme iniciar con una verdad que nos duele como sociedad y nos avergüenza como Estado. En México, durante el 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 732 víctimas de feminicidio, 732 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Eso equivale a 2 mujeres cada día, 2 vidas truncadas, 2 historias que se apagan, 2 familias que quedan en la orfandad y el desamparo. Compañeras y compañeros, en días recientes también de esta semana, en la semana pasada, hemos alzado la voz en esta tribuna justamente para hacer notar el feminicidio, que no solamente es un hecho que ocurre en nuestro estado y en algunos estados, ocurre en todo el país. Por eso no es casualidad esta reforma constitucional que hoy faculta al Congreso de la Unión para darles la capacidad de legislar en este tema. Porque, ¿qué creen? Se estaban dando esfuerzos fragmentados, se estaban realizando acciones individuales y lo que hoy requiere un problema de esta magnitud es una solución integral. El feminicidio es la expresión más extrema de un continuo de violencias. Es la punta del iceberg de una desigualdad histórica. El día de hoy les quiero compartir que esta reforma del artículo 73, fracción 21, inciso A, de los Estados Unidos mexicanos, en términos sencillos, significa que cada entidad federativa que tiene su propio código penal, cada estado define el feminicidio de manera distinta, establece sus propias agravantes, fija sus propias penas. Y el resultado es un verdadero rompecabezas normativo que convierte el acceso de la justicia en una especie de lotería territorial, porque eso significa que de donde dependa y donde se realice el crimen, según el Estado, será la pena y el procedimiento que se llevará a cabo. Por ejemplo, en Baja California, la pena mínima por feminicidio es de 20 años de prisión. En Chiapas, recientemente reformado, alcanza los 55 años como mínimo, llegando hasta 100 años según sus agravantes. En Guanajuato se contempla incluso la prisión de manera vitalicia. Las razones de género que acreditan el delito, mientras que el Código Penal Federal enumera 8 circunstancias, entidades como San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz excluyen una de ellas. Otras, como Aguascalientes, incorporan supuestos. Ahora bien, cuando hablamos de las agravantes, mientras la Federación aumenta la pena hasta en 1/3, Chiapas lo hace de una mitad de su mínimo hasta una mitad de su máximo. Y Chihuahua aumenta de 1 a 20 años adicionales. Les quería exponer estos ejemplos para que ustedes entiendan que si un crimen se comete según el estado en el que esto sea, pues por supuesto que existe un tema de impunidad y un tema de desigualdad y peor aún, de un acceso a la justicia. Esta dispersión normativa no es un problema menor de técnica, es un problema de justicia sustantiva. ¿Por qué significa que una mujer asesinada en Ciudad Juárez puede tener un estándar de protección distinto al de una mujer asesinada en Ciudad de México? Y esto, señoras y señores, es inaceptable, porque la vida de las mujeres no puede tener fronteras internas. México es un país federal y lo seguiremos siendo,
Pero el federalismo no puede ser una excusa para perpetuar las desigualdades estructurales. Ya hemos respaldado y lo hicimos con el secuestro, con la desaparición forzada, con la trata de personas. Y en estos casos el constituyente entendió que ciertos delitos por su gravedad y por su dimensión nacional requieren un piso mínimo y sobre todo requiere homologar las sanciones. La Convención de Belém y la CEDAW, los tratados internacionales, la Corte Interamericana ha sido enfática que el Estado debe actuar con debida diligencia. Por eso es que el feminicidio no se combate únicamente con sanciones más severas. Más allá de los argumentos jurídicos, como mujer, como abogada, como legisladora, como chiapaneca, celebro que se lleve esta homologación jurídica y que pueda expedir el Congreso de la Unión una ley general que permita el acceso a la justicia sin importar la entidad federativa. Por eso la bancada de Morena votará a favor de esta iniciativa y reforma constitucional que no se había logrado en años, a pesar de todas las demandas y a pesar de todos los casos de feminicidio a lo largo de nuestro país. Por eso celebro los esfuerzos que el gobierno federal, estatal, está realizando para prevenir la violencia en todas sus formas. Es cuanto. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Sahara Munira José Flores hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la minuta que se discute. Con el permiso de esta presidencia, saludo con respeto al pueblo de Chiapas y a quienes nos siguen en las distintas plataformas digitales. Compañeras y compañeros legisladores, hoy no ocupo esta tribuna solo para cumplir con un protocolo legislativo. Hoy hablo con el corazón encendido y con la voz de miles de chiapanecas que durante décadas han esperado que las leyes de este país finalmente las miren a los ojos y les den la cara. La reforma al artículo 73 constitucional que hoy votaremos, propuesta de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no es un simple cambio de palabras en un papel. Es una declaración de guerra contra la indiferencia y el reconocimiento de que la deuda histórica con las mujeres de México no se paga con promesas, sino con derechos que nadie nunca más pueda arrebatarnos. ¿Qué es lo mejor de esta propuesta? Lo mejor es que se pone fin a la injusticia de la geografía. Hasta hoy, el castigo para un feminicida dependía de en qué estado se cometía el crimen. Esa fragmentación terminaba en impunidad. Con esta reforma, facultamos al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, que homologue el tipo penal y las sanciones en todo el país. Y aquí es donde Chiapas se levanta con orgullo. Nuestra tierra ha sido el máximo precedente y referente para ese dictamen. Que se escuche bien en todo México, en Chiapas no nos ha temblado la mano y contamos con la pena más grande para los feminicidas, alcanzando hasta los 100 años de prisión. Ese es el estándar de justicia que Chiapas ha puesto sobre la mesa nacional. La minuta que hoy recibimos reconoce que la vida de una mujer es sagrada y que quien se atreve a arrebatarla debe de enfrentar las consecuencias más severas que el Estado puede imponer. Esta reforma también garantiza que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y debida diligencia reforzada. Pero sobre todo protege a los más vulnerables, a las niñas y a los niños en situación de orfandad por feminicidio. El Estado asume hoy su deber de garantizarles educación, salud y reparación al daño. Compañeras y compañeros legisladores, no basta con reformar la Constitución, sino transformamos la realidad en el territorio. Por ello,
Para concluir, quiero anunciar un compromiso firme en mi carácter de presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia vinculados a los feminicidios en el estado de Chiapas. Derivado a este tema, he decidido crear un consejo consultivo para esta comisión, pero con una esencia distinta y revolucionaria. Este consejo estará compuesto y presidido exclusivamente por las madres y familiares víctimas del feminicidio y por familiares víctimas indirectos de feminicidio. Porque nadie entiende mejor la urgencia de la justicia que quien ha caminado los pasillos de la fiscalía, cargando el retrato de su hija, de su hermana o de una madre. Este consejo debe ser presidido por ellas y por nadie más. Porque en esta nueva etapa de la vida pública, el poder debe regresar a quienes han sufrido el sistema para que nos ayuden a sanarlo. Estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación con justicia, con igualdad sustantiva y sobre todo con verdad. Votamos por un México donde ser mujer no sea un factor de riesgo. Votamos con el orgullo de que Chiapas sea el faro de guía a la nación. Por un México con rostro de mujer, por justicia que nace en Chiapas y abraza a todo el país. Ni una más. Es cuanto. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Karen Ruiz Coutinho hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la minuta que se discute. Con su venia, diputada presidenta, mesa directiva, saludo con respeto a mis compañeras y compañeros legisladores, así como los medios de comunicación y al público que hoy nos acompañan. Hablar de feminicidio es referirnos a una de las expresiones más graves de violencia que enfrenta nuestro país. Pero también es hablar de la responsabilidad ineludible del Estado para garantizar la justicia, la igualdad y la protección efectiva para todas las mujeres. No estamos enfrente de un delito común, estamos frente a la forma más extrema de violencia de género, una violencia que nace de desigualdades históricas, que se reproduce en distintos ámbitos de la vida social y que es el punto más crítico que arrebata la vida de mujeres por el simple hecho de serlo. Los datos nacionales son contundentes y no admiten interpretaciones complacientes. En el 2025 se registraron 732 víctimas de feminicidio en México, es decir, un promedio de 2 mujeres al día son privadas todos los días. Esta realidad nos obliga a responder con firmeza, con responsabilidad y sobre todo con coherencia desde el ámbito legislativo. Hoy, uno de los principales obstáculos en el combate al feminicidio es la dispersión normativa entre las entidades federativas. La tipificación del delito, sus agravantes y sus sanciones varían significativamente, generando desigualdades en la procuración de justicia y debilitando la respuesta institucional. En los hechos, esto significa que el acceso a la justicia puede depender del lugar donde ocurre el crimen. Frente a ello, la reforma que hoy analizamos representa un paso necesario y oportuno, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio. Se sientan las bases para homologar criterios, fortalecer investigaciones y garantizar sanciones efectivas en todo el país. Desde Chiapas, esta discusión no es ajena. Nuestro Estado ha enfrentado una problemática persistente en materia de violencia contra las mujeres. Más allá de las variaciones de las cifras, el feminicidio sigue siendo un desafío que exige acciones más contundentes y coordinadas. Esta reforma no solo armoniza normas, cierra brechas, elimina vacíos legales y fortalece la capacidad del Estado para responder con eficacia. Asimismo, permitirá mejorar la coordinación entre instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Además, avanzar en la prevención de víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad. Para el Partido Revolucionario Institucional,
La defensa de los derechos de las mujeres no es una consigna, es una responsabilidad histórica. Creemos en un Estado que actúa, que previene, que sanciona y que protege. Por ello, acompañamos todas aquellas reformas que fortalezcan el acceso a la justicia, que eliminen la impunidad y que garanticen condiciones reales de seguridad para las mujeres de todo el país. Compañeras y compañeros diputados, legislar en esta materia es asumir con seriedad y con compromiso de que la ley proteja por igual, sin distinciones ni rezagos territoriales, porque ninguna mujer debería perder la vida por razón de género y porque ninguna familia debería enfrentar la impunidad. Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen, pero también exigimos que su implementación esté a la altura de la urgencia que vive el país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Ana Karen. Se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón Sánchez, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor de la minuta que se discute. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y a quienes nos acompañan en este pleno y a través de las redes sociales. La discusión del día de hoy tiene nombre y rostro: Beani, Ana Luisa, Edith Guadalupe, y también el de miles de mujeres más cuyos nombres quizás no conocemos, pero cuyas historias reflejan la misma realidad. Beani fue atacada y hoy se denuncia que su feminicidio no quede impune. Ana Luisa lucha por su vida después de una agresión brutal, que como en tantos otros casos no ocurrió sin advertencias previas. Y mientras esto sucede en Chiapas, en la Ciudad de México se grita el nombre de Edith Guadalupe, quien tan solo tenía 21 años y buscaba un empleo. En cada entidad del país los nombres cambian, pero la historia se repite. Mujeres que denunciaron, que pidieron ayuda, que estaban en el radar de las instituciones y que aún así no fueron protegidas. Y esa realidad nos obliga a actuar. Hoy el feminicidio se investiga y se sanciona de manera distinta en cada estado. Cambian los tipos penales, las agravantes, las penas y hasta los criterios para acreditar el delito. Eso genera vacíos, dificulta la coordinación y termina favoreciendo la impunidad. Por ello, la reforma que discutimos hoy resulta sumamente relevante, pues busca incorporar el feminicidio dentro de las materias sobre las que el Congreso de la Unión puede expedir leyes generales. Sin duda, no se trata solo de centralizar, sino de establecer un piso mínimo de protección en todo el país, que exista una definición homogénea del delito, que haya criterios claros para investigarlo, que las medidas de protección y las sanciones no dependan del estado en el que vive una mujer. Porque ninguna mujer debería tener más o menos protección dependiendo del estado en el que vive. Su vida, sus derechos y su acceso a la justicia valen exactamente lo mismo en cualquier parte de México. Pero hay que decirlo con claridad: una ley general por sí sola no resolverá el problema. El problema no es únicamente la falta de armonización, es la omisión. Son las medidas de protección que no se cumplen, son las denuncias que no se atienden, son las autoridades que llegan tarde o que no actúan. Por eso, esta reforma solo tendrá sentido si la futura ley general sirve para prevenir, proteger y sancionar con eficacia la privación de la vida por motivos de género. Tendrá sentido si establecen obligaciones claras para las autoridades y si garantiza medidas de protección reales, y que también sancione a quienes, pudiendo actuar, deciden no hacerlo, porque si no, seguiremos llegando tarde. Desde Chiapas sabemos que esta agenda no puede esperar, lo vemos todos los días en mujeres que viven con miedo y en familias que siguen esperando justicia. Por eso, desde esta representación de Movimiento Ciudadano, nuestro voto es a favor de una respuesta coordinada entre la Federación y los estados, a favor de que ninguna mujer tenga menos protección por el lugar donde vive y a favor de que el Estado mexicano deje de fallarles a quienes más necesitan justicia. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada Andrea. Se concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la minuta que se discute. Con su permiso, diputada presidenta. Saludo a los medios de comunicación, así como a las diferentes plataformas digitales que hoy nos acompañan. Honorable Asamblea, hoy discutimos una reforma constitucional en materia de feminicidio. Acción Nacional vota a favor. Votamos a favor porque reconocemos la gravedad del problema, porque entendemos que el feminicidio no es un delito más. Es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Y porque coincidimos en algo fundamental del dictamen, que hoy México necesita y requiere de no tener esta fragmentación legal que genera desigualdad e impunidad. No es aceptable que en el mismo crimen se investigue distinto dependiendo del estado donde ocurre. No es aceptable que hayan diferencias en sanciones, en agravantes, en la forma en la que se acreditan las razones de género. Y por eso, hoy en el PAN dice sí a dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una ley general en materia de feminicidio. Pero que quede claro, esto no es suficiente. Porque el problema en México no es solamente las leyes, el problema son las realidades. Y esas realidades también se viven en nuestro estado, aquí en Chiapas. Ahí está el caso reciente de Tuxtla Chico y de Tapachula, en donde en las últimas semanas se han reportado hallazgos de cuerpos con signos de violencia en caminos de terracería cercanos a la frontera. Los colectivos locales han denunciado un aumento en las desapariciones de mujeres jóvenes en esta zona, muchas de las cuales terminan en feminicidios vinculados a redes de trata de violencia doméstica extrema. O el caso, el de Cintalapa, donde una mujer fue brutalmente atacada con machete y perdió ambos brazos a manos de su agresor. Esto a pesar de que la víctima había acudido en diferentes ocasiones a denunciar violencia en su contra. No son solo las cifras de 2.798 mujeres asesinadas, no solo son estadísticas las 725 mujeres muertas calificadas como feminicidio. Son historias reales de violencia extrema que evidencian que estamos fallando como Estado. Y frente a eso, la pregunta es obligada. ¿De qué sirve homologar el tipo penal si no se investiga? ¿De qué sirve endurecer una ley si no hay justicia? ¿De qué sirve reformar la Constitución si las víctimas siguen esperando? Hoy, el Estado mexicano ya tiene obligaciones claras: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y sin embargo, la impunidad sigue siendo la regla. Por eso, desde esta tribuna lo decimos con responsabilidad. Acompañamos la reforma, pero no vamos a simular. No vamos a permitir que se venda como una solución definitiva, la que apenas es solo un instrumento. Porque una ley general servirá, sí, pero solo si se va acompañada de fiscalías que se investiguen con perspectiva de género, con policías que actúen con capacidad de coordinación, con jueces que sancionen sin titubeos y gobiernos que dejen de recortar o descuidar la protección a las mujeres. El propio dictamen lo reconoce. El feminicidio es un fenómeno estructural y los problemas estructurales no se resuelven con los discursos ni con los decretos aislados. Se resuelven con política pública seria, con instituciones que funcionen
y con mucha, pero mucha voluntad real. Hoy damos un paso en la dirección correcta, pero no es el destino final. Desde Acción Nacional reiteramos nuestro voto a favor. Es un voto responsable, pero también es un voto exigente. Exigente para que esta reforma no se quede en papel. Exigente para que la futura ley general realmente homologue criterios y cierre los espacios de impunidad. Exigente para que el gobierno deje de administrar el problema y empiece a resolverlo. Porque cada cifra tiene un nombre. Cada expediente representa una vida arrebatada y cada omisión del Estado también es violencia. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Giovanni. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal la minuta de proyecto de decreto presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, presidenta. Gracias, diputado secretario. Aprobado con 37 votos a favor, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Enhorabuena, honorable Asamblea del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual se remite esta soberanía popular, la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera, y 59, fracción 16ª, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacerle llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para externarle un afectuoso saludo. Atentamente, Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. Continuando con el orden del día, honorable Asamblea, recibimos oficio
con la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del apartado B del artículo 25 y se adiciona un párrafo al artículo 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de legítima defensa con perspectiva de género, presentada por la diputada Zahara Munira José Flores, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Con fundamento en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del apartado B del artículo 25 y se adiciona un párrafo al artículo 27 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de legítima defensa con perspectiva de género. Diputada Zahara Munira Flores, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona un cuarto, quinto y sexto párrafo a la fracción segunda del inciso B del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de armonización con perspectiva de género, presentada por la diputada Rosalinda López Sánchez, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio, en mi calidad de diputada, integrante de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, y con fundamento de los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, comparezco ante esta honorable representación popular para someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un cuarto, quinto y sexto párrafo a la fracción segunda del inciso B del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Chiapas. Sin otro en particular, quedamos pendientes de su amable y pronta respuesta. Atentamente, diputada Rosalinda López Sánchez, 69ª legislatura. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito que se turne a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Freddy Ramírez Díaz y el ciudadano Óscar Garduza Hernández, presidente municipal constitucional y secretario del Honorable Ayuntamiento de Sunuapa, Chiapas, por medio del cual informan de la solicitud de licencia indefinida presentada por la ciudadana Erika Lorena Díaz Castellanos para separarse del cargo de regidora plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Licenciada Alejandra Gómez Mendoza, diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, adjunto al presente oficio remito a usted para su aprobación acta de cabildo ordinaria número 1 de fecha 23 de marzo del presente año, misma que contiene en su tercer punto la calificación de la solicitud de la licencia indefinida a partir del 1 de abril del año 2026 al 30 de septiembre del año 2027, presentada al Pleno por la médico veterinario zootecnista Erika Lorena Díaz Castellanos, regidora plurinominal por el partido de Movimiento Ciudadano. Atentamente, licenciado Freddy Ramírez Díaz,
presidente municipal constitucional de Sunuapa, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, Asuntos Generales. Con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento. No se inscribió ninguna legisladora o legislador, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Antes de terminar esta sesión, desde esta mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, reconocemos el reciente nombramiento de la ingeniera Karina Margarita del Río Centeno, diputada federal por el Distrito 2 con cabecera en Bochil, Chiapas, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la 66ª Legislatura de la Cámara de Diputados Federal del Honorable Congreso de la Unión. Valoramos positivamente que esta presidencia recaiga en una mujer chiapaneca con una gran formación y experiencia política. Muchas felicidades, diputada Karina del Río, gran chiapaneca. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 22 de abril de 2026 a las 12 horas.